Alguien idéntico a mí apareció en mi casa, y dice que soy el impostor. El hombre en la puerta. No sé cómo explicar esto sin sonar completamente loco, pero necesito contarlo. Anoche, algo imposible sucedió. Eran las 2:14 de la madrugada cuando me desperté por un ruido en la sala. No era un sonido fuerte, solo un crujido sutil, como si alguien estuviera moviéndose en la oscuridad. Al principio, pensé que tal vez había olvidado cerrar bien una ventana y el viento había empujado algo. Pero cuando salí de la habitación, vi una silueta de pie junto a la puerta principal. Casi me da un infarto. Mi primera reacción fue agarrar un bate de béisbol que tengo junto a la cama y encender la luz. Y ahí estaba él. Parado en mi sala, con la espalda recta y las manos en los bolsillos. Pero cuando levantó la cabeza y vi su rostro, mi mente se apagó. ¿Por qué ese hombre? Era yo. Idéntico en cada detalle. La misma ropa con la que me había acostado. Las mismas cicatrices en la ceja y en la mano derecha. Incluso el mismo mechón de cabello rebelde que nunca puedo acomodar. Era como si estuviera viendo un espejo, pero mi reflejo se había salido del vidrio. Mi piel se erizó. No podía moverme. El otro yo sonrió. Sabía que reaccionarías así, dijo con mi misma voz. El bate casi se me cayó de las manos. Cuque. Intenté hablar, pero mi lengua estaba entumecida. Mi doble inclinó la cabeza, como si me estuviera estudiando. Voy a hacer esto simple, Javier, dijo con calma. Tú no deberías estar aquí. Mi estómago se revolvió. ¿Qué significa eso? Pregunté con la voz quebrada. Su sonrisa se ensanchó. Significa que hay un impostor en esta casa. Señaló con un dedo. Y me apuntó a mí. Aquí tienes el capítulo 2, largo y lleno de tensión. La prueba. El aire en la habitación se volvió insoportablemente denso. Mi doble seguía ahí, parado frente a mí, con una expresión relajada, como si esto fuera algo completamente normal. Como si yo fuera el que estaba fuera de lugar. Eres tú el que no debería estar aquí, dije con la voz tensa, apretando el bate de béisbol con fuerza. Él sonrió. Sabía que dirías eso. El tono en su voz me heló la sangre. No era solo que sonara como yo, es que hablaba como yo. Con el mismo ritmo. Las mismas pausas. Como si conociera cada uno de mis pensamientos antes de que los dijera. Di un paso atrás, sin apartar los ojos de él. Esto es una broma, ¿verdad? Intenté sonar seguro, pero mi voz tembló. Una broma. Repitió, ladeando la cabeza. Sí. Para alguien allá afuera, esto probablemente sería gracioso. Algo en su respuesta me revolvió el estómago. No podía ser real. Esto no podía estar pasando. Pero ahí estaba él. Con mi cara. Mis gestos. Todo en él era perfecto. Demasiado perfecto. Me obligué a calmarme. Tenía que pensar con claridad. Si realmente crees que soy un impostor, dije lentamente, demuéstralo. Mi doble sonrió aún más. Buena idea. Se cruzó de brazos, pensativo. Veamos, si yo fuera un impostor, no tendría tus recuerdos, ¿cierto? Mi estómago se encogió. Entonces dime, continuó él, ¿qué pasó el 12 de junio de 2011? Mi boca se secó. Recordaba esa fecha perfectamente. Fue el día en que casi muero ahogado en la playa.
Era un recuerdo aterrador. Algo que nunca le había contado a nadie. Pero antes de que pudiera responder, mi doble habló. Era verano. Fuimos con mamá y papá a la playa. Hacía un calor horrible y yo decidí meterme al agua solo. No vi la corriente hasta que ya era demasiado tarde. Mis dedos se tensaron alrededor del bate. Recuerdo la desesperación. Los gritos. El agua entrando en mis pulmones. Su voz se hizo más suave. Recuerdo la mano de papá sujetándome en el último segundo, y a mamá llorando en la orilla. Me tambaleé. Él sonrió. Pero dime, Javier, ¿cómo es que los dos recordamos lo mismo? El bate casi se me cayó de las manos. Esto no era posible. Ese recuerdo era mío. No sé cómo lo estás haciendo, pero, intenté hablar, pero la garganta me falló. Él avanzó un paso. ¿Cuántas más quieres? ¿Quieres que te cuente sobre la vez que te fracturaste la muñeca a los 6 años? ¿O cuando besaste a Sofía por primera vez en la secundaria? Mi respiración se volvió errática. Cállate. Me tapé los oídos, pero su voz se filtraba como un veneno. ¿Ves lo que pasa, Javier? Dijo, con tono burlón. Tienes los mismos recuerdos que yo, porque eres una copia. Eso no tiene sentido. Grité, dando un paso atrás. Mi espalda chocó contra la pared. Él suspiró, como si estuviera cansado. No quería que fuera así. Así como. Mi doble me miró con una expresión casi, triste. Uno de los dos tiene que desaparecer. Mi sangre se heló. ¿Qué? No podemos existir los dos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El aire se volvió sofocante. Pero no te preocupes, dijo, dando otro paso hacia mí. No dolerá mucho. Mis músculos reaccionaron antes que mi cerebro. Le lancé el bate con todas mis fuerzas. Pero él lo atrapó en el aire con una facilidad inhumana. Mala idea. El miedo explotó en mi pecho. Corrí. Corrí hacia la cocina, buscando algo con lo que defenderme. Mi respiración era un caos, mi mente gritaba que todo esto era una pesadilla. Pero los pasos detrás de mí. Las pisadas exactas a las mías. Me recordaban que esto era muy real. El reflejo roto. Corrí hacia la cocina con el corazón martillando en mi pecho. Detrás de mí, los pasos de mi doble eran idénticos a los míos. Ni más rápidos. Ni más lentos. Exactamente iguales. Mi mente gritaba que esto era una pesadilla, pero mi cuerpo sabía la verdad. Algo imposible estaba en mi casa. Algo que se veía como yo. Algo que quería ser yo. Apreté los dientes y abrí el cajón con violencia. Mis manos encontraron un cuchillo de cocina. Lo sostuve con fuerza, dándome la vuelta. Mi doble se detuvo en el umbral de la cocina. No parecía asustado. Ni siquiera sorprendido. Me miraba como si ya supiera cada uno de mis movimientos. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó, inclinando la cabeza. Mi respiración era errática. Lárgate de mi casa. Él suspiró, como si estuviera frustrado. Javier, Javier, dijo con mi propia voz. Te estoy dando la oportunidad de aceptar la verdad. Cállate. Apreté el cuchillo, sin atreverme a parpadear. Solo piénsalo, continuó él, con una sonrisa torcida. Si yo tuviera todos tus recuerdos, ¿qué significa eso? Mi cuerpo se tensó. Significa,
que uno de los dos es real y el otro no, susurró, dando un paso adelante. Mi mente iba a 1000 por hora. No podía dejar que se acercara. No te muevas. Grité, levantando el cuchillo. Se detuvo. Su expresión cambió. Ya no había burla en su rostro. Solo algo, extraño. Como si estuviera decepcionado. Está bien, dijo en voz baja. Hagamos esto a tu manera. Y entonces. Dio un paso atrás. Y con una calma escalofriante, se dirigió hacia el baño. Mi frente se cubrió de sudor. ¿Qué estaba haciendo? Lo seguí con cautela, sin bajar el cuchillo. Mi doble entró al baño sin cerrar la puerta. Se paró frente al espejo. Me miró a través del reflejo. Ven aquí, Javier. Mi garganta se secó. ¿Para qué? Para ver quién de los dos es real. Mi estómago se encogió. Pero no podía quedarme en la cocina toda la noche. Con el cuchillo aún en la mano, me acerqué lentamente. Me detuve en el umbral del baño. Él y yo nos reflejábamos en el espejo. Exactamente iguales. Por primera vez, noté lo cansado que me veía. Ojeras profundas. Labios tensos. Mirada llena de terror. Y entonces, mi doble levantó una mano. Yo hice lo mismo, sin pensarlo. Reflejo perfecto. Cada movimiento sincronizado. Pero luego. Mi sangre se congeló. ¿Por qué él movió la mano antes que yo? No era mi reflejo. Era algo más. Algo jugando a ser yo. Mi corazón casi estalla en mi pecho. ¿Lo viste? Susurró mi doble, sin apartar la mirada del espejo. Retrocedí de inmediato. No, no puede ser. Él sonrió. Ahora entiendes. El cuchillo en mi mano temblaba. Tú, susurré, con la respiración entrecortada. ¿Qué eres? Mi doble giró lentamente la cabeza hacia mí. Su sonrisa desapareció. Y en ese instante, lo supe. No estaba aquí para reemplazarme. Yo estaba aquí para reemplazarlo a él. El mundo pareció tambalearse. No, murmuré. No, no, no. Él inclinó la cabeza. Lo sientes, ¿verdad? Me llevé una mano a la cabeza. Un mareo repentino me golpeó. Mi mente. Mis recuerdos. Algo estaba mal. Era como si estuvieran, reajustándose. Confundiéndose. Como si yo fuera un rompecabezas al que le habían puesto piezas que no encajaban. Eres un eco, Javier, susurró mi doble. Una sombra que olvidó lo que era. Mi visión se nubló. Caí de rodillas. Él se agachó frente a mí y me miró a los ojos. No tienes que sufrir. Solo ríndete. Mi cabeza palpitaba. No podía. No podía recordar. ¿Quién era yo? ¿Quién era él? Basta, murmuré. Pero su voz se filtraba en mi mente como un veneno. Déjame ayudarte. Sus manos se levantaron lentamente. Hacia mi cara. Hacia mis ojos. Mi instinto gritó. No. No. Con todas mis fuerzas, apreté el cuchillo y lo lancé hacia adelante. La hoja se hundió en su pecho. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Pero no gritó. Solo sonrió. Eso, estuvo cerca. Y entonces, mi mundo se volvió negro. Aquí tienes el capítulo 4, largo,
detallado y lleno de tensión. El otro lado. Cuando el cuchillo se hundió en su pecho, esperé ver algo normal. Sangre. Dolor. Alguna reacción humana. Pero él solo sonrió. Su expresión no era de miedo. Ni de dolor. Era como si hubiera estado esperando este momento. Y entonces, lo peor ocurrió. Su piel comenzó a agrietarse. Desde el punto donde el cuchillo lo había atravesado, pequeñas grietas oscuras se extendieron por su cuerpo. Como vidrio roto. Di un paso atrás, mi corazón a punto de estallar. Cuque. Mi doble me miró con sus ojos idénticos a los míos. Pero ahora, había algo detrás de ellos. Algo, hueco. Sabía que lo harías, susurró. Y entonces, sin previo aviso. Me agarró del brazo. Su mano estaba helada. No como hielo. No como algo vivo. Sino como algo vacío. Mi cuerpo entero se paralizó. Y de repente, mi visión se distorsionó. La habitación comenzó a desmoronarse. Las paredes se deshicieron en fragmentos oscuros. El suelo se convirtió en un vacío infinito. Era como si la realidad estuviera, desconectándose. Grité, pero no hubo sonido. Y en ese instante, caímos. Almohadilla, 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 el reflejo. No sé cuánto tiempo estuve cayendo. Pero cuando abrí los ojos. Ya no estaba en mi casa. Estaba en un espacio blanco. Infinito. Sin paredes. Sin suelo. Sin nada. Y frente a mí. Mi doble. De pie, como si no hubiera caído en absoluto. Pero ya no sonreía. Su piel aún tenía las grietas. Y algo en su rostro se veía, roto. Llegaste demasiado lejos, Javier. Su voz sonaba diferente. Más profunda. Más real. Me levanté de golpe, tambaleándome. ¿Dónde estamos? En el otro lado. Mi cuerpo se estremeció. No entendía qué significaba eso. Pero de alguna forma, lo sentía. Algo estaba mal aquí. No había aire. No había tiempo. No había, vida. Mi doble me miró con una expresión difícil de describir. Cansancio. Rabia. Y algo más. Lástima. ¿Qué eres? Susurré. Sus ojos se clavaron en los míos. No es la pregunta correcta. El suelo bajo nosotros comenzó a descomponerse. La pregunta correcta es. Di un paso atrás, sintiendo mi cuerpo volverse más liviano. ¿Quién de los dos es real? Mi garganta se secó. Soy yo, susurré, sin estar seguro de mis propias palabras. Seguro. Mi mente se nubló. Recuerdos se arremolinaban en mi cabeza. El día en que casi me ahogó. La cicatriz en mi mano. Mis años en la universidad. Todo. Pero por alguna razón. Esos recuerdos no encajaban bien. Era como si no fueran completamente míos. Como si estuvieran, prestados. Mi doble dio un paso adelante. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? Mi estómago se revolvió. Yo. Intenté recordar la última vez que vi a alguien más. Mis amigos. Mi familia. Pero las imágenes eran borrosas. Difusas. Como si nunca hubieran existido. Como si yo. No, susurré, sintiendo el pánico envolverme. Mi doble asintió lentamente.
Porque tú nunca estuviste en el mundo real. Mis piernas se debilitaron. No. No. Esto no podía ser cierto. Pero lo sentía en mis huesos. Algo en mi interior sabía que él tenía razón. Siempre había algo extraño en mi vida. Pequeñas cosas que no encajaban. Momentos que parecían repetirse. Personas que se comportaban, demasiado perfectas. Soy real, susurré, aferrándome a mi propia voz. Eres un reflejo, Javier. Mi piel se erizó. Eres la copia. Los fragmentos de suelo que quedaban bajo mis pies comenzaron a romperse. Todo a mi alrededor se desmoronaba. Y entonces. Mi doble extendió su mano hacia mí. Pero aún puedes vivir. Mi garganta se cerró. Cuque. Toma mi lugar. El pánico se apoderó de mí. No. Alguien debe quedarse aquí. Mi mente gritaba que corriera. Que peleara. Que hiciera algo. Pero en el fondo. Sabía la verdad. Yo nunca fui el original. Yo nunca existí. Yo era el impostor. Mi doble me miró una última vez. Elige. Y entonces. Todo se volvió negro. La decisión. Oscuridad total. No podía ver nada. No podía moverme. No podía sentir mi propio cuerpo. Pero podía escuchar. El eco de su voz seguía retumbando en mi mente. Elige. Mi estómago se revolvía de terror. Porque, en el fondo, ya sabía cuál era la verdad. Yo no era él. Yo nunca fui real. Pero si eso era cierto, ¿qué significaba? Que mi vida entera había sido una mentira. Los recuerdos seguían ahí. Rostros familiares. Momentos importantes. El olor a café por la mañana. El frío de las noches de invierno. ¿Cómo podía ser todo eso falso? De repente, la oscuridad comenzó a cambiar. Sentí que caía. Pero no era una caída normal. Era como si estuviera siendo absorbido. Traté de gritar, pero no tenía voz. Y entonces, con un golpe seco, desperté. Almohadilla, 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 la habitación blanca. Abrí los ojos y me encontré en un cuarto completamente blanco. Sin sombras. Sin ventanas. Sin puertas. Solo un vacío infinito. Y frente a mí. Mi doble. Sentado en una silla. Esperándome. Te estás demorando demasiado, Javier, dijo con un suspiro. Traté de moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado. Como si no perteneciera aquí. ¿Dónde estamos? En el umbral, respondió. El espacio entre lo que eres y lo que fuiste. Un escalofrío recorrió mi espalda. No entiendo. Mi doble inclinó la cabeza. Dime, Javier, si supieras que no eres más que un reflejo, ¿qué harías para seguir existiendo? No respondí. Porque lo entendí. Lo entendí todo. Yo había intentado reemplazarlo antes. Esta no era la primera vez. Este ciclo ya había ocurrido antes, muchas veces. Cada vez que la copia se daba cuenta de la verdad, llegaba aquí. A esta habitación. A esta decisión. Y la única forma de escapar. Era tomar su lugar. La mente se me nubló. No. Mi doble me miró con frialdad. ¿Crees que eres el primero? Las paredes blancas comenzaron a llenarse de grietas. Y en esas grietas. Rostros. Rostros idénticos al mío.
Algunos gritando. Otros con expresiones vacías. Algunos, simplemente esperando. Todos intentaron lo mismo, susurró mi doble. Todos creyeron que podían salir de aquí. Las grietas se extendieron. Los rostros me miraban. Sus labios se movieron al unísono. Elige. No. Grité, cubriéndome los oídos. Pero su voz seguía ahí. Elige. Mi doble se levantó de la silla y caminó lentamente hacia mí. Si no tomas mi lugar, te quedarás aquí. Sentí que el suelo temblaba. Las paredes se derrumbaban. Todo estaba colapsando. Javier, susurró. Tienes miedo de desaparecer, ¿verdad? Mi corazón latía con fuerza. Sí. Ese era el verdadero miedo. No a morir, sino a dejar de existir. Y entonces lo entendí. El que dudaba, el que titubeaba. Era el que perdía. Mi doble extendió la mano. Déjame entrar. Mis piernas se debilitaron. Pero mi instinto gritaba lo que tenía que hacer. No podía pensar. No podía dudar. Así que hice lo único que podía hacer. Le agarré la muñeca con fuerza. Mi doble abrió los ojos con sorpresa. No esta vez, susurré. Y con todas mis fuerzas. Lo empujé hacia las sombras. El grito que soltó no era humano. Era un sonido hueco. Como un eco distorsionado. Como si algo más profundo y oscuro estuviera siendo arrastrado con él. Las grietas en las paredes se abrieron completamente. El vacío nos tragó. Y entonces, la realidad se rompió. Almohadilla, 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 despertar. Abrí los ojos. El techo de mi habitación. El sonido del tráfico en la calle. El olor a café en el aire. Todo, normal. Mi respiración era agitada. Mi corazón latía con fuerza. Pero algo estaba diferente. Me levanté lentamente y caminé hacia el espejo. Me miré a mí mismo. Mi rostro estaba allí. Todo en su lugar. Pero en lo más profundo de mis ojos. Había algo más. Algo que antes no estaba ahí. Y en mi mente. Un susurro lejano. Esta vez, ganaste. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Porque en el fondo, sabía la verdad. No había salido de ese lugar. Simplemente. Había tomado el lugar del otro. Aquí tienes el capítulo 6 y final, largo, detallado y con un desenlace inquietante. La última sombra. Pasaron días antes de que pudiera convencerme de que todo había terminado. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Desde aquella noche en la que desperté en mi cama, algo se sentía diferente. Mi cuerpo, mis pensamientos, mis recuerdos. Todo estaba en su lugar. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo me faltaba. Al principio, traté de ignorarlo. Volví a mi rutina, salí con amigos, intenté ser el mismo de siempre. Pero no tardé en notar que las cosas no encajaban como antes. El café de mi cafetería favorita sabía, extraño. Mi casa, la misma en la que había vivido durante años, se sentía un poco más fría. Y lo peor. Mis recuerdos. Seguían ahí. Pero algunos estaban desordenados. Imágenes de mi infancia parecían mezclarse, como si hubieran sido editadas y vueltas a pegar de manera apresurada. Había momentos que recordaba claramente, pero cuando intentaba concentrarme en los detalles, algo fallaba. Como si alguien hubiera reconstruido mi vida,
de memoria. Como si yo no fuera el original. Pero el pensamiento más aterrador llegó una noche. Cuando me miré en el espejo y me pregunté. Si yo estoy aquí, ¿a dónde fue él? Almohadilla, almohadilla, almohadilla la llamada. El teléfono sonó a las 2:14 de la madrugada. Exactamente a la misma hora en la que todo esto había comenzado. Me desperté con el corazón latiendo fuerte. Sabía que no debía responder. Pero lo hice. Hola. Silencio. Solo estática. Mi piel se erizó. Iba a colgar cuando una voz habló al otro lado de la línea. Javier. Mi garganta se cerró. Era mi voz. Pero más débil. Más lejana. No debiste hacerlo. Me quedé sin aire. ¿Quién eres? Susurré. La voz rió suavemente. Tú sabes quién soy. El sudor frío resbaló por mi espalda. No es posible. Tomaste mi lugar, dijo la voz. Pero algo salió mal. Mi estómago se retorció. ¿Qué quieres decir? Un largo silencio. Y luego. Estoy despierto. El teléfono se apagó de golpe. La pantalla mostró un mensaje antes de quedar en negro. Nos veremos pronto. Almohadilla, 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 el reflejo en la ventana. Desde esa noche, las cosas empeoraron. Al principio, solo fueron detalles pequeños. Sombras en mi visión periférica. La sensación de que alguien estaba parado detrás de mí cuando me miraba al espejo. Pero entonces. Los reflejos comenzaron a tardar en reaccionar. Una noche, en el baño, me lavé la cara y levanté la cabeza. Y mi reflejo no se movió de inmediato. Solo por un segundo. Pero lo suficiente para que mi cuerpo se congelara de terror. Retrocedí, sintiendo el aire volverse espeso. Mi reflejo sonrió. Un gesto diminuto. Casi imperceptible. Pero yo no había sonreído. No. No podía estar pasando otra vez. Pero esta vez. No era solo el espejo. Era cualquier reflejo. El cristal de las ventanas. La pantalla del televisor apagado. Incluso el reflejo en los charcos de agua en la calle. Cada vez que pasaba junto a uno. Por un breve segundo. El reflejo me miraba. Como si estuviera esperando. Almohadilla, 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 epílogo, el ciclo nunca termina. Escribo esto como una advertencia. Si alguna vez encuentras algo que se ve exactamente como tú. Si dice que tú eres el impostor. Si te pide que elijas. No lo hagas. Porque no importa quién gane. No importa quién salga. El ciclo nunca termina. Solo cambia de turno. Y yo. Yo ya no estoy seguro de quién soy. De quién era. Porque cada noche, cuando apago las luces y veo mi reflejo en la ventana. Él sigue ahí. Esperando. Sonriendo. Y sé que, tarde o temprano, volverá a tomar su lugar. Fin.